Piensa por un momento. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Seguramente antes de que puedas levantarte de la cama, ya estás con el teléfono en mano, deslizando por videos de no más de 1 minuto. Es adictivo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando una de las compañías más grandes del mundo decide que quiere una parte de ese pastel? ¿Y qué pasa cuando esa compañía falla? Meta, la empresa que nos trajo Facebook e Instagram, pensó que podía destronar a TikTok, pero su proyecto llamado Lazo fracasó espectacularmente. Hoy te voy a contar cómo una de las compañías más poderosas del mundo lanzó una aplicación para competir con TikTok y por qué casi nadie se acuerda de ella. Para entender el fracaso de Lazo, primero tenemos que retroceder un poco. A principios de 2018, TikTok estaba en pleno auge, con millones de personas, especialmente jóvenes, dedicando horas y horas al día a la app. La fórmula de TikTok era perfecta. Videos cortos, adictivos, alimentados por un algoritmo diseñado para engancharte más y más. Era el fenómeno del momento. Y mientras TikTok conquistaba el mundo, en Meta, entonces Facebook, había un claro temor. Estaban perdiendo a la nueva generación. Los adolescentes ya no estaban en Facebook, estaban en TikTok. Y esto no le gustaba para nada a Mark Zuckerberg. Así que en noviembre de 2018, Meta lanzó su respuesta, Lazo, una aplicación casi calcada de TikTok, diseñada para atraer a la misma audiencia. Se centraba en videos cortos, música y desafíos virales. Exactamente lo que ya estaba haciendo TikTok, pero había un problema. Bueno, varios. Para empezar, era casi demasiado parecida a TikTok. Lazo no ofrecía nada verdaderamente innovador. En lugar de intentar mejorar lo que TikTok hacía, Meta simplemente lo copió. Y en el mundo de las redes sociales, copiar rara vez es suficiente para atraer a una audiencia. El primer error fue pensar que una copia podría competir. Meta subestimó gravemente la conexión emocional que TikTok ya había creado con sus usuarios. TikTok no solo era una aplicación, era un movimiento cultural. Lazo, en cambio, era solo una alternativa corporativa. Además, Meta cometió otro error fatal. No supo vender a Lazo. A diferencia de TikTok, que era un fenómeno viral por sí mismo, Lazo no tuvo una campaña de marketing clara ni efectiva. Era una app que existía, pero nadie sabía que existía. Y claro, lo peor de todo fue que Lazo se lanzó solo en mercados seleccionados, y no en los más grandes, como Estados Unidos o Europa. Meta parecía tener miedo de poner su propio nombre detrás del proyecto, lo cual redujo drásticamente su alcance. Pero aquí está la clave. El algoritmo de TikTok. Esto no fue solo una cuestión de quién tenía la mejor app visualmente. TikTok había perfeccionado su algoritmo para mantener a la gente adicta, ofreciendo contenido cada vez más personalizado. Cada swipe revelaba algo nuevo, algo que parecía hecho exactamente para ti. Lazo, en cambio, no tenía ese toque mágico. Era una versión más débil, sin el mismo grado de personalización. Psicológicamente, las personas buscaban la gratificación instantánea que TikTok ofrecía, con su contenido hipnótico. Lazo no podía competir con ese nivel. Mientras TikTok perfeccionaba la retención de atención, Lazo era olvidado tan rápido como había llegado. Finalmente, en julio de 2020, menos de 2 años después de su lanzamiento, Meta decidió cerrar Lazo. No pudo ocupar ni un pequeño espacio en la dominación de TikTok. Para muchos, Lazo fue una especie de experimento fallido, una lección sobre cómo incluso las gigantescas corporaciones pueden errar cuando no entienden el momento cultural. Al final, Lazo fue solo una de las tantas aplicaciones que intentaron desafiar a TikTok y fracasaron, porque no basta con ser grande o tener recursos para triunfar en el mundo de las redes sociales. Necesitas algo más, una conexión auténtica con tu audiencia, algo que TikTok supo construir y que Meta no pudo replicar. Conclusión. Y es que al final del día, la historia de Lazo nos enseña que no puedes comprar el éxito en las redes sociales. Las personas no quieren copias baratas, quieren algo que les hable directamente, que entiendan su lenguaje. Y si no puedes ofrecer eso, bueno, ya vimos lo que pasa. Así que la próxima vez que una empresa lance una nueva app y diga que va a destronar a la competencia, pregúntate, ¿realmente tiene lo que se necesita para entender a las personas? Porque al final eso es lo que define quién gana y quién fracasa.